El día de hoy, pues bueno, tratamos el manejo del cáncer colorectal metastásico desde el abordaje en aquellos pacientes con cáncer de recto y que coinciden con la presencia de metástasis hepáticas. Vimos los diferentes abordajes, los diferentes manejos desde el punto de vista de radioterapia, quimioradioterapia, quimioterapia, terapia blanco y el manejo quirúrgico, que fueron revisados de una manera exhaustiva y diría yo que de una manera excelente por los residentes de las diferentes áreas. El día de hoy vamos a tratar un tema diferente, el cáncer de recto, más que diferente, la forma en que se han llevado a cabo las sesiones recientemente. Vamos a presentar un caso clínico, bueno, se va a presentar un caso clínico y va a haber interacción de las tres áreas de la oncología: radioterapia, quimioterapia y cirugía. Les invito, ya saben, hay sistema interactivo, tienen las instrucciones para que puedan acompañarnos con sus comentarios. Van a ver durante el desarrollo de la sesión preguntas para que puedan votar, sigan los pasos y en su teléfono inteligente o en sus tabletas. Y pues para ya no dar tanto preámbulo, quisiera invitar a la doctora Laura Torrecilla, ustedes ya la conocen. Faltarían palabras para presentarla, es nuestra presidenta de la sociedad, una gran médico, una gran persona y pues obviamente también compañera y amiga. Ella va a coordinar la sesión del día de hoy y le pido por favor pase. Muy buenas noches, bienvenidos a todo mundo. Como siempre, estas sesiones de residentes, que son sesiones diseñadas por ustedes y realmente para ustedes, pues tenemos la intención de que vayan mejorando y cada quien le da su sello. Esta noche, una forma de presentación nueva que realmente idearon el equipo que van a ver ustedes a continuación, es la presentación de un caso clínico que realmente refleja lo que vemos todos los días. Es un paciente con un cáncer de recto que ha tenido diferentes intervenciones de las disciplinas diferentes que intervienen en el manejo y que evidentemente refleja lo complejo que se hace el día de hoy dar un buen tratamiento en función de tiempos, en función de en qué momento interviene cada disciplina. Hace algunos años tomábamos el ejemplo de cáncer de mama en neoadyuvancia como el clásico tratamiento multidisciplinario en donde interveníamos los oncólogos médicos, los radiooncólogos, los cirujanos, y el hacerlo en los tiempos correctos, pues de por medio iba la posibilidad de sacar adelante a los pacientes. Creo que cáncer de recto el día de hoy se ha convertido muy probablemente en el ejemplo más claro de lo difícil que resulta funcionar bien. Y cada uno debemos de participar en una parte muy particular y siempre de manera coordinada con el resto del equipo. Entonces, tengo el agrado de presentarles a los tres médicos que van a intervenir esta mañana. No voy a dar una presentación de cada uno de ellos cada que pase, sino vamos a utilizar linealmente el caso completo y en la medida que va avanzando cada uno de los casos, vamos a ir incorporando la actividad de cada uno de ellos. Va a participar la doctora Jessica Chávez Nogueda, residente de tercer año de radiooncología de siglo XXI. También el doctor Alberto Mitsu León Takahashi, lo pronuncié bien, es residente también de tercer año de cirugía oncológica, también de la misma institución de siglo XXI. Y el doctor, me equivoco, perdón, no es de verdad del siglo XXI, sí, de cancerología, discúlpame. Y el doctor Jorge Raúl Uría Rocha, residente de tercer año de oncología médica. Le voy a pedir entonces a la doctora Jessica que arranque con este caso. Como siempre, les voy a pedir por favor que vayan elaborando las preguntas, las envíen en la medida que va avanzando el caso y al final vamos a pedirle a los tres médicos que intervengan ya en la discusión con los comentarios y todas las preguntas que ustedes están haciendo. Pues iniciamos esta presentación con una breve introducción donde trataremos un poquito de generalidades y de epidemiología. Sabemos que el cáncer colorectal es el tercer diagnóstico más frecuente, tanto al diagnóstico como en mortalidad. Se estima que en el año 2014 en Estados Unidos se realizarán cerca de 140,000 nuevos diagnósticos. Dentro de la contribución que hace el cáncer de recto al grupo de asociación de cáncer de colon y cáncer de recto es aproximadamente el 30%. Tal es la incidencia actual que se estima que a lo largo de la vida en los americanos o en los estadounidenses 1 de cada 20 tendrán este diagnóstico y la edad media de presentación son entre los 63 y 65 años. Sabemos que en la oncología la etapificación es algo esencial para dar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes.
Solo es mediante la etapificación que podemos establecer al diagnóstico cuál va a ser el pronóstico y, como lo comentaba la doctora, al establecer el tratamiento, pues en el cáncer de recto es necesario una integración multimodal para poder realizar una adecuada, un timing adecuado de pues, el orden en el que se dará cada uno de los manejos. De forma que es indispensable que realicemos una etapificación adecuada desde el inicio. ¿Cuál es el principal objetivo cuando nosotros hacemos el diagnóstico del cáncer de recto? Pues determinar si nuestro paciente es un candidato quirúrgico. Si el paciente es un candidato quirúrgico, es necesario determinar si el paciente se le podrá realizar una cirugía donde se preserve el esfínter anal. Entre pues, los diferentes métodos diagnósticos que tenemos para etapificar a nuestros pacientes está la examinación digital, que es algo que todavía no podemos pasar por alto y que nos permitirá determinar si el tumor se encuentra fijo a órganos adyacentes. Es necesario también la exploración endoscópica. Se sabe que la exploración rígida con un proctosigmoidoscopio es elemental para determinar la distancia del margen anal al volumen tumoral, y también una colonoscopia que nos permita descartar en ese momento la actividad de algún otro tumor sincrónico en el intestino. El estudio tomográfico nos permite descartar metástasis en órganos a distancia, y la resonancia magnética y el ultrasonido endorrectal son estudios que nos permiten valorar el tamaño del tumor, el estado ganglionar, sobre todo en la extensión locorregional. Además de los diferentes tipos o modalidades de estudios diagnósticos, existen algunas consideraciones que tenemos que hacer sobre las características del tumor. Entre las características importantes que tenemos que se tienen que establecer desde el inicio es cuál es el estado del margen circunferencial, cuál es el tamaño tumoral, no solo el tamaño, sino también la penetración a la pared intestinal, y cuál es el estado ganglionar, además de si hay una invasión vascular extramural. Y por otra parte, aunque es menos frecuente, la invasión al peritoneo. Sabemos que el estudio de resonancia magnética pues, nos permite una adecuada valoración de estas características, y existe un estudio cuyo acrónimo es Mercury que ha demostrado una correlación clínica con la pieza quirúrgica pues, muy alta, siendo específico en los valores del cuál es el estado del margen circunferencial. Sabemos que esto es de especial importancia en la valoración quirúrgica, puesto que cuando se hace una resección, si los márgenes circunferenciales están tomados o el margen circunferencial tiene una mayor infiltración, esto es un factor pronóstico adverso, no solo para falla local, sino también para falla a distancia, e inclusive afecta negativamente la sobrevida de los pacientes. También lo es el tamaño tumoral y el estado ganglionar. Por su parte, el estado de la vasculatura pues, es algo que no es accesible y que es algo un poco más moderno, que el ultrasonido endoscópico no nos permite dar ese dato, mientras que la resonancia magnética sí. Por lo que, por las diferentes características que son posibles evaluar ahora y cuya importancia ya conocemos, pues la resonancia magnética es un buen estudio para la valoración inicial. ¿Cuáles son los sistemas de etapificación? Pues sabemos que históricamente hemos dispuesto de diferentes sistemas, los cuales han ido modificándose a lo largo de la historia. El sistema de Dukes fue el elemental, el que conocemos, aunque era un buen sistema que nos permitía establecer el pronóstico en los pacientes que eran operados. Sabemos que era un estudio que tenía algunas deficiencias, puesto que en el mismo rubro se localizaban pacientes que a medida que pasaba el tiempo veíamos que tenían desenlaces distintos. Por lo que se tuvo que hacer algunos ajustes, y ahora contamos con el sistema de etapificación de la AJCC, que es el TNM, disponible también para otras neoplasias, que nos permite pues, agrupar a los pacientes y saber más o menos, de acuerdo a la etapa clínica del diagnóstico, cuál es el pronóstico esperado. El TNM se divide en una etapificación clínica y en una etapificación patológica. La etapa clínica pues ahora reviste especial importancia, puesto que si lo hacemos adecuadamente con toda la disponibilidad de los estudios de imagen, pues entonces podemos determinar el mejor tratamiento a nuestros pacientes, y no es necesariamente útil desde el principio tener una clasificación patológica, porque se puede postergar el tratamiento quirúrgico. La finalidad de todos estos mecanismos de etapificación es lograr agrupar a los pacientes por riesgos. ¿Riesgos de qué? Pues riesgos de falla al tratamiento, riesgo de recurrencia local, riesgo de recurrencia a distancia, y una agrupación de riesgo muy frecuente o adecuada es esta, que lo divide en 4 riesgos: riesgo bajo, intermedio, moderadamente alto y alto. Sabemos que
en el cáncer de recto, el estado del tumor y el estado ganglionar son dos factores de riesgo independientes. Es decir, independientemente de que tengamos a lo mejor un tumor grande, si los ganglios están respetados, pues les va a ir mejor que si tuvieran las dos características de mal pronóstico. Y por otra parte, no es tan radical como si hay una enfermedad ganglionar importante, pues el tamaño tumoral no sea relevante. Dentro de estos grupos de riesgo, el grupo de riesgo intermedio es un grupo que ahora se encuentra en estudio particular porque se cree que es un grupo que debe subclasificarse porque es posible o sabemos que hay un porcentaje de pacientes en este subgrupo, que no vamos a tratar el día de hoy, pero un porcentaje de pacientes en este subgrupo que estamos sobretratando y que entonces será necesario identificarlos para no darle más tratamiento del requerido. Bueno, como ya hemos comentado en momentos anteriores, en esta ocasión se cambió la dinámica de presentación y vamos a empezar con el caso clínico. Se los voy a presentar a grandes rasgos. Es un paciente que recibe un tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia concomitante, posteriormente se somete a cirugía a la pelvis, se le da tratamiento con quimioterapia y se somete a un segundo tiempo quirúrgico para resección de metástasis. Por último, se le da tratamiento con quimioterapia paliativa. Vamos a ir ahondando en cada una de las partes del tratamiento a medida que vayamos avanzando en la plática y yo inicio dando algunas generalidades. Es un hombre de 63 años con antecedentes de diabetes, cuyas molestias inician en el 2009 con cambios en el hábito intestinal y rectorragia, pues el cuadro clínico que ya conocemos, pero es hasta el 2010 cuando inicia su abordaje diagnóstico, se realiza una colonoscopia donde se identifica un tumor a 6 centímetros del margen anal, un tumor de 4 por 2 por 3 centímetros que abarca el 50% de la circunferencia, un antígeno carcinoembrionario de 4 y se corrobora mediante una biopsia un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Se decide iniciar manejo como una etapa localmente avanzada y se decide inicio con quimio-radioterapia concomitante. El esquema de radioterapia que se elige es un esquema de 45 Grays en 25 fracciones con capecitabina a dosis habituales. El paciente inicia su tratamiento y sin mayores complicaciones cursa esta parte neoadyuvante. Sin embargo, cuando acude a su cita de tolerancia, recibimos un estudio de tomografía, se recibió en el 2010, donde se veía el engrosamiento rectal con algunos ganglios perirrectales, pero también se identificaban dos lesiones hepáticas, la más grande en el segmento 6 de 4 centímetros y otra en el segmento 7 de 2 centímetros, de forma que el paciente se reetapifica y ya no es una etapa localmente avanzada, sino es una etapa 4A por ser un T3, mínimo un T3 con N positivo y M1 positivo. Entrando un poquito en el manejo actual con radioterapia, tenemos la primera pregunta de la noche. El objetivo del tratamiento con quimio-radioterapia neoadyuvante es, tenemos 4 opciones para que nos ayuden votando. La primera es el incremento en la sobrevida global, la segunda es la disminución de la recurrencia locorregional, la tercera es mayor preservación del esfínter anal o la cuarta opción que nos resulta mejor o más fácil la técnica quirúrgica. Tal vez necesariamente no hay solamente una respuesta correcta, entonces no se preocupen. Sí. Ok, muy bien, pues vamos a ir desglosando esto a medida que tratamos este caso, pero bueno, el incremento en la sobrevida global, definitivamente no hay estudios contundentes que apoyen esta opción. Disminución en la recurrencia locorregional, nos vamos a sorprender, pero básicamente es el resultado más contundente y que se reporta en todos los estudios de metaanálisis con el tratamiento con quimio y radioterapia neoadyuvante, entonces pues a lo mejor debería tener la mayor cantidad de votos. La mayor preservación del esfínter anal pues es algo que funcionalmente pues nos interesa mucho en los pacientes, pero que necesariamente no es el objetivo primordial del tratamiento con quimio y radioterapia concomitante, mientras que pues definitivamente sabemos que no facilita la técnica quirúrgica, ¿no? ¿Qué podemos decir de dar tratamiento con radioterapia antes de la cirugía? ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? Bueno, pues había una gran tasa de recurrencias después de los pacientes que habían sido tratados como única modalidad con tratamiento quirúrgico, de forma que se decidió dar tratamiento también con radioterapia. Se vio que el beneficio de agregar el tratamiento con radioterapia a la técnica quirúrgica, la cual también se ha ido depurando a lo largo de los años, pues ha tenido
sin lugar a dudas, un efecto muy importante en términos de la recurrencia locorregional. Estos son 3 estudios, la mayoría tienen más de 1,500 pacientes, 2 estudios europeos y un estudio americano, y se ve que la recurrencia locorregional disminuye prácticamente a la mitad, del 10% al 5%, del 26% al 9%, estas de forma estadísticamente significativas, demostrando una ventaja absoluta sobre el tratamiento con radioterapia, además del tratamiento quirúrgico. La sobrevida libre de enfermedad también se ve afectada de forma positiva, mientras que la sobrevida global, pues de forma distinta se abordó en los 3 estudios, pero el único que encuentra un subgrupo donde la sobrevida global puede ser un efecto, podemos tener efecto con el tratamiento con radioterapia adyuvante, es el estudio danés. Se identifica un grupo de pacientes que tienen una adecuada respuesta patológica al tratamiento en adyuvante y es el único grupo en el que efectivamente se demostró un beneficio en la sobrevida global. Entonces, a grandes rasgos, pues la sobrevida global no es un resultado que estemos persiguiendo al dar un tratamiento no adyuvante. Cabe mencionar que hace falta definir al grupo de esta excepción que comentábamos hace un rato, pero la radioterapia, sin lugar a dudas, con un esquema, independientemente del esquema que utilicemos, un convencional o un hipofraccionado seguido de cirugía, aún con la mejor técnica quirúrgica, es un tratamiento de elección. Bueno, sabemos que la radioterapia es de utilidad, pero será de utilidad también dar radioterapia con quimioterapia previa al tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, en el 2013 se realizó un metaanálisis de una revisión estructurada de la literatura donde se eligieron pacientes con cáncer de recto que eran resecables, donde se compararon las 2 modalidades, la monoterapia previa a la cirugía o el tratamiento concomitante. Se incluyeron 5 estudios y los resultados que obtuvieron fueron los siguientes. En términos de recurrencia locorregional, como ya sabemos, hay un impacto positivo de forma significativa con la radioterapia sola, de forma que radioterapia y quimioterapia tienen todavía mayor efecto en el control local. Sin embargo, en la sobrevida global, pues no hay una diferencia estadística al agregar manejo con quimioterapia. En términos de la sobrevida libre de enfermedad, tampoco hay un impacto estadísticamente significativo con la adición del tratamiento con quimio y radioterapia previo al manejo quirúrgico, pero sí lo hay en la morbilidad postoperatoria. El manejo concomitante antes de la cirugía pues nos da más complicaciones posteriores a la misma y lo es también perjudicial en términos de toxicidad. Se presenta de forma significativa un porcentaje mayor de toxicidad considerable grado 3 y grado 4 cuando se da manejo concomitante y desafortunadamente al añadir el tratamiento con quimioterapia pues no se ve beneficio en el control del esfínter. Sí se sabe que existe un beneficio en la disminución del tamaño tumoral o en la disminución de la etapa, pero no necesariamente en el control de esfínter, la preservación del esfínter. Entonces, a forma de conclusión de este estudio, pues la toxicidad es mayor, pero sí hay una mayor tasa de respuesta patológica completa porque hay disminución del tamaño tumoral y también hay menos recurrencia local, sin embargo, no hay mayor preservación del esfínter y no hay diferencias significativas en términos de sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad. Otra pregunta importante que ha surgido a lo largo de la historia es: ¿el tratamiento con radioterapia es igual de útil si se da de forma prequirúrgica que se da postquirúrgica? ¿Es indistinto? Bueno, existen diferentes argumentos a favor de un tratamiento o del otro. Hay más argumentos a favor del tratamiento con radioterapia preoperatoria. Entre estos argumentos se encuentran que la radioterapia preoperatoria disminuye la posibilidad de diseminación durante la cirugía, que al permitir la disminución del volumen tumoral es más factible que se logren márgenes negativos durante el procedimiento quirúrgico. Sí es un buen intento para ayudar a un porcentaje no despreciable de pacientes a preservar el esfínter anal y hay algún grupo de pacientes que de forma inicial no son operables, que al recibir el manejo con una adyuvancia se hacen operables. ¿Cuál sería alguno de los argumentos a favor de la radioterapia postoperatoria? Pues que evitamos el sobretratamiento en algún porcentaje de los pacientes, que las decisiones pues se toman ya de acuerdo a los hallazgos patológicos, pero pues sabemos que el tratamiento postoperatorio da más toxicidad y requiere que nosotros demos dosis más altas de radioterapia. El estudio más importante que compara los
las dos terapéuticas pre y postquirúrgicas, es este estudio alemán donde se incluyen aproximadamente 800 pacientes, se incluyen etapas localmente avanzadas al manejo con radioterapia y quimioterapia concomitante antes de la cirugía o cirugía y después tratamiento con quimio y radioterapia concomitante. Obviamente ambos después de los dos tratamientos se les da también mantenimiento con quimioterapia. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este estudio que ha sido un parteaguas en la literatura? Bueno, la sobrevida global, como ya lo habíamos mencionado, no se ve afectada ni en el seguimiento a 5 años ni en el seguimiento a 11 años, mientras con la sobrevida global, pues sí tenemos una disminución de la recurrencia locorregional aproximadamente del 50%, tanto a 5 años como a 11 años. Además de este hallazgo, otra cosa muy relevante que se encuentra en este estudio es que hay un porcentaje grande de pacientes que se habían determinado de forma inicial como candidatos quirúrgicos en los que no se iba a poder preservar el esfínter anal. Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes a quienes en la cirugía no iban a poder preservarse el esfínter, cuando reciben manejo neoadyuvante, al momento de realizar la cirugía es posible la preservación del esfínter, cosa que pues obviamente es muy deseable. Entre las cosas negativas del manejo es que la toxicidad definitivamente en el grupo con quimio-radioterapia pues es bastante más grande, tanto la toxicidad aguda y toxicidad crónica, grado 3 y grado 4, se incrementan de forma significativa. ¿Qué podemos concluir? Pues que sí hay un beneficio en la disminución de la recurrencia locorregional, que hay menor toxicidad en el tratamiento con radioterapia preoperatoria versus postoperatoria, con un incremento más o menos del 13% cuando el manejo es postquirúrgico, pero no tenemos un impacto en los desenlaces oncológicos como sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad. Otro estudio muy importante es un estudio europeo donde también se comparan diferentes brazos, pues ya nos queda claro, ¿verdad?, que el manejo de recto pues requiere la intervención trimodal, pero lo importante es determinar el orden en el que vamos dando cada uno de los tratamientos, de forma que en este estudio pues ya les había quedado, bueno, obviamente ellos son los pioneros en esto, había quedado muy claro eso y ellos hacen la aleatorización modificando el orden de los 3 tratamientos, uno con radioterapia preoperatoria como monoterapia, quimio-radio preoperatoria, otros quimio y radio postoperatoria y otros en esquema donde la quimio y radioterapia concomitantes se dan previo a la cirugía y después tratamiento con quimioterapia. El desenlace era ver cuál era la tasa de recurrencia a la pelvis y se vio que el manejo con la radioterapia preoperatoria era el tipo de tratamiento que mayor recurrencia tenía, mientras que el tratamiento más efectivo con la mejor respuesta en las recurrencias locorregionales es el tratamiento con quimio, radioterapia concomitante prequirúrgica, cirugía y posteriormente quimioterapia. No hay diferencias en la sobrevida global, en la sobrevida libre de enfermedad y hay mayor toxicidad aguda con el tratamiento, obviamente, concomitante. Bueno, ya sabemos las generalidades del tratamiento con radioterapia, pero ¿hay algún esquema que sea el tratamiento ideal para manejo con radioterapia? ¿Ustedes qué dirían? ¿Un esquema de 30 Grays en 10 fracciones, un esquema de 8 Grays en una fracción única o un esquema de 45 a 50.4 Grays en un fraccionamiento convencional o un esquema de 25 Grays en 5 fracciones? Bueno, ¿qué es lo que dice la literatura en lo que ustedes votan? Que a grandes rasgos con dar una dosis biológica equivalente mayor a 30 Grays, pues se logra un impacto en la recurrencia locorregional, pero hay algunos esquemas que son pues mejores que otros, ¿no? El 30 Grays en 10 fracciones pues no sería algo que utilizaríamos más que en un contexto paliativo y pues definitivamente no lo utilizaríamos. ¿De acuerdo? La opción número 3, que es un esquema de 45 a 50.4, pues es uno de los 2 esquemas estándar. Actualmente ahorita lo vamos a ver, pero la opción 3 y la opción 4 son prácticamente equivalentes. Perfecto. Este es el estudio sueco donde se compara el esquema, bueno, es el primer estudio que introduce un esquema corto para el tratamiento con radioterapia en el cáncer de recto, que es un esquema de 25 Grays en 5 fracciones. Ellos demuestran que el control locorregional es mejor con el tratamiento con radioterapia y no solo eso, es el único estudio que demuestra un impacto en la sobrevida global, ¿no? Este estudio tiene una crítica, a pesar de ser un estudio parteaguas, tiene la crítica
donde dice que probablemente el efecto que tiene el esquema corto con radioterapia es porque en ese punto la cirugía pues no se había optimizado al no lograr, bueno, en ese momento no era el estándar hacer una excisión mesorrectal total, de forma que probablemente en ese momento ser la técnica quirúrgica aún deficiente, pues el tratamiento con radioterapia les daba una ventaja importante. El estudio más reciente que encontramos en la comparación de los dos esquemas, el de 50.4 y el de 25 Grays, es este estudio del 2003, es un estudio fase 3 australiano, donde se incluye también un buen número de pacientes con las mismas características y se compara, el objetivo inicial, bueno, ideal, era comparar el número de recurrencias locales con uno y otro esquema. ¿Qué es lo que hubo de hallazgos? Es que a 3 años ambos esquemas tenían el mismo control local, se mencionan unas fallas entre 5 y 7%, ese mismo control se demuestra ya a los 5 años del seguimiento con más o menos el mismo porcentaje de recurrencias, y lo que comentan es que puede ser que el curso largo sea más efectivo para reducir la recurrencia de los tumores distales. Este estudio pues tiene una situación que todavía es un asunto de discusión en el campo de la radiooncología, y es que los esquemas cortos de radioterapia, a pesar de ser útiles y no tener pues ninguna inferioridad en términos de recurrencia locorregional o sobrevida con el esquema convencional, es que habitualmente los esquemas cortos son operados de forma inmediata, más o menos a los 5 o 7 días, mientras que los esquemas largos tienen un periodo de latencia entre que terminan el tratamiento con radioterapia y son operados de 6 a 8 semanas, de forma que sabemos que el tratamiento con radioterapia pues no ha hecho su efecto máximo en el tejido, no permitiendo así que involucione el tumor o que haya una reducción o una infraetapificación, como sí lo permite el tratamiento largo convencional, que es el más conocido por todos. De forma que, pues, en este estudio, los desenlaces oncológicos, que son los que en general perseguimos, que son la recurrencia locorregional, la recurrencia a distancia y la sobrevida global, pues no tienen ninguna alteración entre uno y otro esquema. Lo que queda pendiente para seguir investigándose en la literatura es cuál es el intervalo apropiado para esperar entre el término de la radioterapia y la intervención quirúrgica. Bueno, pues solamente para redondear el caso de este paciente hasta donde vamos en este punto, la pregunta es, ¿el manejo de radioterapia hubiera sido diferente si hubiéramos identificado las lesiones metastásicas antes de la neoadyuvancia a la pelvis? Bueno, pues como indican las guías internacionales, pues el tratamiento en la enfermedad metastásica, oligometastásica, pues es necesario hacer un consenso multidisciplinario, ¿no? Probablemente a lo mejor hubiera sido simplemente un caso un tanto más controversial y se hubiera tenido que hacer la decisión con las 3 grandes ramas de la oncología participando al mismo tiempo. Definitivamente el tratamiento a la pelvis hubiera sido el mismo con radioterapia y quimioterapia concomitante, probablemente lo que hubieran variado serían únicamente los tiempos, ¿no? Probablemente mis compañeros luego profundizarán un poco más con sus presentaciones, pero a grandes rasgos el manejo a la pelvis fue el ideal y vamos a ver cuáles fueron los resultados.